Siempre fui una persona obsesionada con sobresalir. Desde niño, todo lo que hacía lo hacía con la intención de ser el mejor, ya fuera en el colegio, en los deportes o en cualquier actividad que emprendiera. Quería ser el número uno. No importaba cuántas horas tuviera que dedicar, el objetivo era claro: ser reconocido, admirado. A veces me preguntaba si esa necesidad de aprobación venía de algo más profundo, tal vez del hecho de que mi padre nunca estuvo presente en mi vida. Esa ausencia me marcó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Siempre me imaginaba que si lograba destacar lo suficiente, de alguna manera podría llenar ese vacío, sentir que no necesitaba la aprobación de nadie más, ni siquiera la de él. Pero con el tiempo, esa ambición dejó de ser una simple motivación y se convirtió en una especie de obsesión. En cada competencia, en cada proyecto que asumía, no solo buscaba ganar, sino ser admirado, que los demás vieran en mí a una persona a la que se le debía respeto y reconocimiento. La idea de ser promedio, de pasar desapercibido, me aterraba profundamente. Incluso en los momentos en los que alcanzaba mis metas, no sentía la satisfacción que había imaginado. En lugar de disfrutar mis logros, simplemente ponía la mirada en el siguiente objetivo, siempre creyendo que el verdadero éxito estaba a la vuelta de la esquina. Lo peor es que, mientras más avanzaba en la vida, más dependía de esa sensación de logro para sentirme valioso. Al crecer, no cambió. De hecho, se intensificó, al punto de que mi necesidad de destacar se convirtió en una obsesión. En la universidad descubrí que ya no bastaba con ser simplemente bueno. Quería más, necesitaba más. Anhelaba dejar una marca indeleble en el mundo, algo que me diferenciara del resto. Fue en ese contexto que conocí a Lucía, una joven que parecía estar en sintonía con la vida de una manera distinta. Ella no buscaba sobresalir, solo se dejaba atrapar por las mismas ambiciones que me consumían. Había una calma natural en su ser que me descolocaba, y eso me atrapó desde el primer momento. Con el tiempo, esa atracción inicial se transformó en algo más, en algo profundo y significativo. Nos enamoramos, y para mí, Lucía se convirtió en un refugio en medio de la tormenta que representaban mis propias ambiciones. Mientras todo a mi alrededor era caos y presión, ella siempre estaba ahí, dándome paz. Al graduarnos, comenzamos a vivir juntos. No fue fácil al principio. Ambos trabajábamos en lo que podíamos para poder pagar el alquiler de nuestro pequeño apartamento. Aún así, estaba decidido a avanzar en mi carrera. Comencé a trabajar en una empresa importante. Entré desde abajo, haciendo tareas sencillas, pero con la esperanza de que algún día ascendería hasta lo más alto. Siempre fui el primero en llegar y el último en irme. Me ofrecía para todo, aprendía más rápido que mis compañeros. Me estaba haciendo notar. Pero con el paso del tiempo, esa dedicación empezó a pesar en nuestra relación. Llegaba tarde a casa y muchas veces no tenía tiempo ni energía para estar con Lucía. Ella siempre fue comprensiva, pero en su mirada notaba el cansancio y la tristeza de quien estaba acostumbrada a la espera. Aún así, yo seguía adelante, convencido de que todo sacrificio valdría la pena, que estaba construyendo un futuro mejor para ambos. Mi ambición crecía, y con cada pequeño logro, mi hambre por más aumentaba. Todo parecía ir bien. A los pocos años nos enteramos de que Lucía estaba embarazada. Era el momento más feliz de mi vida. Con el nacimiento de nuestro hijo, mi mundo cambió. Ahora tenía aún más razones para esforzarme, para seguir luchando por esa vida que soñaba para nosotros. Quería que tuviéramos todo lo que nunca tuve de niño.
El día que lo sostuve en mis brazos por primera vez, sentí una responsabilidad que nunca antes había conocido. Ese pequeño ser dependía completamente de mí y no quería fallarle. Me prometí a mí mismo que haría lo necesario para asegurarle un futuro sin carencias, sin dificultades. Sin embargo, con este nuevo propósito, también vino una presión que empezó a crecer lentamente en mi interior. Sabía que mi trabajo era estable, pero no era suficiente. Quería más. Necesitaba más para darles a Lucía y a nuestro hijo todo lo que merecían. Comencé a quedarme más tiempo en la oficina, a aceptar tareas que no me correspondían y a competir con mis compañeros de manera cada vez más agresiva. Cada paso hacia adelante me acercaba a lo que deseaba, pero también me alejaba de lo que ya tenía. Las noches con Lucía se hacían más cortas y los momentos con mi hijo más escasos. Mi obsesión por avanzar en mi carrera me estaba consumiendo, pero lo justificaba recordando que lo hacía por ellos, por nuestro futuro. Estaba convencido de que en cuanto llegara a la cima, todo sería diferente, pero el costo que estaba pagando, aunque aún no lo veía, ya era demasiado alto. Cada año, un nuevo ascenso, una nueva responsabilidad, hasta que llegué a la puerta del puesto más alto. El único obstáculo entre yo y la cima era otro empleado, Javier, un tipo al que siempre le habían dado todo sin mucho esfuerzo. A diferencia de mí, Javier tenía contactos. Su padre era amigo del dueño de la empresa, y eso lo ponía siempre un paso por delante. Era frustrante, porque sabía que yo era mejor que él, pero él siempre conseguía lo que yo tanto deseaba. La injusticia de esta situación empezó a comerme por dentro. Yo había trabajado duro durante años, sacrificado tiempo con mi familia, poniendo toda mi energía en esta carrera. Mientras tanto, Javier simplemente aparecía en las reuniones, siempre con esa actitud despreocupada, como si todo le cayera del cielo. Cada vez que lo veía, la rabia y la frustración crecían en mí. Me preguntaba una y otra vez por qué el esfuerzo no era suficiente. ¿Acaso estaba destinado a quedarme siempre un paso atrás solo por no tener los contactos correctos? Llegó un punto en el que cada reunión de trabajo, cada evaluación, se convirtió en una competencia directa entre Javier y yo. Y aunque todos sabían que no era el más competente, la sombra de su apellido siempre lo ponía por delante. Estaba desesperado. Sentía que todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, se desmoronaba frente a mis ojos. Todo porque había alguien con mejores conexiones. Algo dentro de mí comenzó a quebrarse y empezaba a considerar opciones que jamás había imaginado antes. La desesperación empezó a apoderarse de mí, tanto en el trabajo como en casa. No podía dejar de pensar en cómo Javier seguía ganando, no por su capacidad, sino por sus conexiones. Comenzaba a obsesionarme con la idea de que el esfuerzo nunca sería suficiente, de que todo lo que había hecho hasta ahora era en vano. Pasaba noches en vela, sin poder conciliar el sueño, pensando en lo que más deseaba, ese puesto que sentía que merecía. Fue en uno de esos días, cuando el cansancio y la frustración me habían llevado al límite, que ocurrió algo inesperado. Estaba caminando por la ciudad, perdido en mis pensamientos, cuando me topé con un anciano sentado en un banco. Parecía observarme, y sin que yo lo conociera, me habló. «Sé lo que quieres», dijo con voz ronca. «Sé cómo puedes conseguirlo». Me detuve, desconcertado por sus palabras. ¿Cómo podía saber lo que estaba pasando en mi vida? ¿Cómo conocía mis deseos más profundos? El anciano me miró directamente a los ojos y continuó. «Hay un modo, un camino más rápido, pero tiene un precio.
Las palabras resonaron en mi cabeza. Algo en su tono me inquietaba, pero al mismo tiempo, mi desesperación me hacía vulnerable. Estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa que pudiera cambiar mi situación. ¿Qué precio?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que algo siniestro estaba a punto de revelarse. El anciano esbozó una sonrisa que me puso los pelos de punta. Un pacto, dijo suavemente, con Lucifer. Él puede darte lo que tanto anhelas, ese puesto, el reconocimiento, todo. Pero a cambio, te pedirá algo que solo descubrirás cuando sea el momento. Una parte de mí quería rechazarlo, salir corriendo. Sin embargo, la tentación era demasiado fuerte. Mi ambición, la misma que me había impulsado desde niño, me empujaba a considerar lo impensable. Un pacto con el diablo. Sonaba absurdo, pero la idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si Javier seguía llevándose todo lo que yo merecía, si siempre iba a estar un paso por detrás solo por no tener las mismas conexiones, entonces, ¿qué otra opción me quedaba? ¿Cómo se hace?, pregunté casi sin darme cuenta. El anciano me entregó una tarjeta con una dirección. Me dijo que lo pensara bien y desapareció en la multitud. Esa noche no pude dormir. Las palabras del anciano se repetían una y otra vez en mi cabeza. Sabía que lo que estaba considerando era peligroso, que estaba jugando con algo que iba más allá de mi entendimiento. Pero mi desesperación era más fuerte que mi miedo. Observaba a Lucía y en sus ojos podía observar su mirada de orgullo, y no podía decepcionarla ni a mi hijo, sabiendo que había estado a mi lado aguantando todas las noches que me tocaba trabajar para poder ser candidato a ese puesto, sin pensarlo. Al día siguiente, me encontré caminando hacia la dirección que me había dado. Era un lugar oscuro y escondido, casi fuera de la realidad. Al entrar, una presencia oscura llenó el ambiente. Sentía el peso de mis decisiones mientras me acercaba más a lo inevitable. Estaba a punto de sellar un pacto que cambiaría mi vida para siempre, sin saber realmente el precio que tendría que pagar. Al final lo hice. Sellé el pacto. Conseguí lo que tanto deseaba: el puesto, el reconocimiento, todo lo que me había sido arrebatado. Pero lo que vino después fue un costo que nunca habría imaginado. Después de firmar el pacto, todo cambió rápidamente. En cuestión de días, Javier tuvo que abandonar su puesto. Un escándalo relacionado con irregularidades financieras salió a la luz y su reputación quedó completamente destruida. Sin más competencia, me ofrecieron el puesto que tanto había deseado. Al principio, todo parecía perfecto. Sentía que finalmente había alcanzado el reconocimiento que merecía. Mi nombre estaba en boca de todos y mi trabajo era elogiado. El poder y el éxito que había perseguido toda mi vida estaban finalmente en mis manos. Pero conforme los días pasaban, comencé a notar pequeñas cosas fuera de lugar, sombras que se movían donde no deberían, susurros que parecía escuchar solo yo, pero lo ignoré. Estaba demasiado ocupado disfrutando mi nueva posición y el prestigio que me había costado tanto conseguir. Sin embargo, esa sensación extraña comenzó a volverse más persistente. Empezaba a tener pesadillas. En ellas, veía a Javier, pero no el hombre que conocía, sino una figura retorcida y oscura, acusándome con su mirada vacía. Al mismo tiempo, en casa, las cosas empezaron a desmoronarse. Lucía, mi esposa, se volvió distante. Notaba algo en mí, aunque no sabía exactamente qué. Discutíamos más a menudo, y donde antes había amor y comprensión, ahora había tensión y desconfianza. Me convencí de que eran solo efectos del estrés,
Pensaba que una vez que nos acostumbráramos a nuestra nueva vida, todo volvería a la normalidad, pero me estaba engañando a mí mismo. Las consecuencias del pacto no tardaron en manifestarse. La vida que había conseguido se estaba volviendo una trampa, y las primeras señales de que el precio sería mucho mayor de lo que había imaginado comenzaron a hacerse evidentes. Al principio no le di importancia a las pequeñas señales que advertían que algo iba mal. Mi ambición y el éxito inmediato me cegaban ante las consecuencias de mi pacto. Sin embargo, los problemas comenzaron a escalar de manera imparable. Lucía, mi esposa, enfermó repentinamente. Los médicos no podían encontrar una causa específica, pero su salud se deterioraba a un ritmo alarmante. Día tras día, veía cómo el brillo en sus ojos se apagaba. Cada vez que la miraba, me atormentaba el pensamiento de que su enfermedad no era natural, sino una consecuencia directa de mis decisiones. Al mismo tiempo, mi relación con nuestro hijo se volvía distante. Parecía que él también sentía la oscura presencia que rondaba nuestra casa, aunque nunca lo mencionaba. Notaba cómo evitaba estar a mi alrededor, cómo me miraba con miedo en los ojos, como si supiera que algo no estaba bien conmigo. El hogar que habíamos construido con tanto esfuerzo se sentía frío, vacío, y la conexión que alguna vez tuve con mi familia se estaba desmoronando frente a mis ojos. En el trabajo, aunque seguía teniendo éxito, comencé a sentir la presión de llevar todo ese peso sobre mis hombros. La paranoia me consumía. Sentía que todos me observaban, que sabían lo que había hecho para llegar allí. A pesar de que había logrado el reconocimiento que tanto deseaba, la satisfacción que esperaba nunca llegó. En cambio, la culpa y el miedo empezaron a ahogarme. Sabía que las cosas no podían seguir así, pero era demasiado tarde. A medida que los días pasaban, la situación empeoraba. La culpa crecía dentro de mí, sofocándome. El éxito que una vez anhelé se había transformado en una prisión emocional, un constante recordatorio de lo que había sacrificado. Lucía empeoraba, y no había nada que yo pudiera hacer. Los médicos seguían sin respuestas, y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que su sufrimiento era la consecuencia directa de mi ambición desmedida. Aún así, no podía confesarlo. No podía admitir ante ella ni ante mí mismo lo que realmente había hecho. El ambiente en nuestra casa era opresivo, como si una sombra nos acechara a cada momento. Me encontraba cada vez más ausente, tanto física como emocionalmente. Iba al trabajo, pero incluso allí, el vacío y la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaban. Mis logros en la empresa ya no me satisfacían. Había logrado lo que siempre quise, pero el precio se hacía insostenible. Sabía que era solo el comienzo del verdadero costo que tendría que pagar. Comencé a darme cuenta de que todo lo que había ganado me estaba costando mucho más de lo que esperaba. Lucía ya no era la misma. Su salud se deterioraba sin razón aparente, y nuestro hijo empezó a enfermar también. Las sonrisas que solían iluminar nuestro hogar se habían desvanecido, reemplazadas por miradas de preocupación y silencios llenos de tensión. Intentaba convencerme de que todo mejoraría, de que era solo una mala racha, pero en el fondo sabía que era el precio que tenía que pagar por haber hecho ese pacto. Las noches se volvieron interminables. No podía dormir, atormentado por pesadillas en las que veía cómo todo lo que amaba se desmoronaba. Me despertaba sudando, sintiendo una presencia oscura a mi alrededor. Los días se volvieron una lucha constante para mantener la apariencia de normalidad, pero en cada rincón de mi mente sabía que todo estaba perdido. El peso de la culpa era insoportable, y el miedo de perder a mi familia completamente comenzaba a devorarme. Lo más difícil fue cuando empecé a notar que el vínculo con Lucía se estaba rompiendo. Ya no me miraba de la misma forma,
y yo tampoco podía mirarla sin sentirme culpable por todo lo que había causado. Nuestro hijo, siempre lleno de energía, ahora parecía cansado y débil. Cada día que pasaba, la oscuridad que había traído a nuestras vidas se hacía más fuerte, y yo, a pesar de todos mis esfuerzos, no podía detenerla. Sabía que el precio final aún estaba por llegar, y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. La situación seguía empeorando. Cada día era más evidente que el pacto no solo me había dado lo que deseaba, sino que me estaba arrebatando todo lo que realmente importaba. Mi hijo, que antes corría por la casa lleno de vida, ahora estaba constantemente en hospitales, sometido a pruebas que no revelaban nada. Los médicos no podían encontrar una explicación para su enfermedad, pero yo lo sabía. Sabía que el precio que había pagado no era solo mi alma, sino también la vida de mi propio hijo. Lucía comenzó a distanciarse. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora me miraban con una mezcla de dolor y desconfianza. Aunque nunca lo dijo en voz alta, podía sentir que me culpaba por lo que estaba ocurriendo. La culpa era insoportable, pero aún más aterrador era el miedo de perderla a ella también. Sabía que ese sería el siguiente golpe, que el pacto no se detendría hasta haberlo destruido todo. Los días se volvieron pesados, como si una sombra oscura siguiera cada uno de mis pasos. El trabajo, que antes me llenaba de orgullo, ahora se sentía vacío. Había perseguido el puesto que tanto anhelaba, pero ya no importaba. Todo lo que había sacrificado para llegar allí había dejado de tener sentido. Lo que una vez fue mi mayor ambición, ahora era una maldición de la que no podía escapar. Una noche, después de regresar tarde del hospital, encontré a Lucía sentada en la sala, su rostro iluminado por la luz tenue de una lámpara. Sin mirarme, simplemente dijo: «Ya no puedo más». Mi corazón se hundió. Sabía que este momento llegaría, pero aún así no estaba preparado para escucharlo. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Sabía que ya no había nada que pudiera decir o hacer para detener lo inevitable. Al final se fue. Se llevó a nuestro hijo, dejándome solo en la casa que una vez estuvo llena de vida y amor. El silencio que quedó tras su partida fue ensordecedor. Ahora solo quedaba esperar el desenlace final. La oscuridad que había traído a mi vida se cernía más cerca, y sabía que pronto el último golpe caería. El silencio que quedó tras la partida de Lucía y mi hijo me consumió por completo. La casa, una vez llena de risa y vida, ahora era una prisión vacía. No podía soportarlo, pero sabía que era la consecuencia inevitable del pacto que había hecho. Las sombras que antes se escondían en los rincones ahora parecían acercarse cada vez más, recordándome que mi tiempo se agotaba. Mi carrera, mi familia, mis sueños, todo se estaba desmoronando, y yo no podía hacer nada para detenerlo. El puesto que tanto había deseado en la empresa ya no tenía valor. Lo que una vez fue mi mayor logro, ahora era una cadena que me ataba a una vida de soledad y arrepentimiento. Las noches eran interminables, llenas de pesadillas en las que veía a mi hijo enfermo, a Lucía alejarse y a mí atrapado en una espiral de oscuridad. Sabía que Lucifer no tardaría en reclamar lo que era suyo. El precio del pacto estaba llegando a su fin. Una noche, mientras miraba las fotos de mi hijo y de Lucía en mi teléfono, me di cuenta de que ya no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarlo, aunque sabía que no había salida. Salí de casa, caminando sin rumbo por las calles desiertas. Sentí una presencia a mi lado, como si alguien me acompañara en cada paso. Y no era difícil adivinar quién era. Finalmente llegué a la misma esquina donde conocí al anciano, y allí estaba él, esperándome. Sabía lo que eso significaba. Había llegado el momento de pagar mi deuda.
Es hora, dijo la voz familiar, profunda y fría. Mi cuerpo se estremeció. Sabía que no tenía escapatoria. El final había llegado. El anciano sonrió de una manera inquietante, sabiendo que yo comprendía la gravedad de la situación. Carlos, sabías desde el principio que este día llegaría, dijo, su voz resonando con una mezcla de satisfacción y autoridad. Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. Sabía que intentar negociar o rogar sería inútil. La oscuridad a mi alrededor comenzó a cerrarse, envolviéndome en una atmósfera asfixiante. El aire se volvió pesado y mi mente se llenó de recuerdos, de Lucía, de mi hijo, de los momentos felices que ahora parecían tan lejanos. El anciano, o lo que fuera esa entidad, dio un paso más hacia mí. Has tenido lo que querías, pero toda elección tiene consecuencias. Sabías lo que estaba en juego, Carlos. Ya no hay marcha atrás. El miedo me invadió completamente. No era solo el terror de la muerte, sino la certeza de que mi alma estaba condenada. Mis pensamientos se oscurecieron y una sensación de vacío se instaló en mi pecho. ¿Y ahora qué?, conseguí susurrar, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. El anciano simplemente se limitó a sonreír, mientras un frío inhumano envolvía mi cuerpo. Sabía que esto no era el fin, sino el principio de algo mucho peor. Mi cuerpo temblaba mientras el frío aumentaba, y sentía como si el peso de mi condena cayera de golpe. Sabía que había llegado el momento de pagar el precio por mi ambición desmedida, pero el terror de lo que estaba por venir me hacía desear que fuera solo una pesadilla de la que no podría despertar. Mis pensamientos se arremolinaban, tratando de buscar una salida, alguna esperanza, pero todo parecía perdido. ¿Es esto realmente lo que merezco?, pensé, pero la respuesta no llegaba, solo un silencio abrumador y la presencia del anciano que en el fondo sabía no era más que un emisario de algo mucho más oscuro. De pronto, un grito desgarrador resonó en mi cabeza. El dolor era insoportable. Era como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado lentamente. Mi visión se nublaba y la realidad se distorsionaba. Las imágenes de Lucía y mi hijo comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. La oscuridad finalmente me envolvió por completo. Mi vida, mis decisiones, mis errores, todo se desvaneció en un abismo interminable. El pacto que había sellado me había llevado hasta aquí, a un lugar del que nunca podría escapar. Era el final de mi historia, un final que yo mismo había escrito. El dolor se volvió insoportable, la presión en mi pecho, el eco de las risas burlonas del anciano y las sombras a mi alrededor me arrastraban cada vez más lejos de la vida que una vez conocí. Sentía como si mi alma estuviera siendo desgarrada, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, y la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. En mi mente, una imagen de mi hijo apareció. Recordé sus primeros pasos, sus risas, las noches en las que lo arrullaba para dormir. Ahora todo eso parecía un eco distante de una vida que nunca más podría recuperar. La ambición había devorado todo lo que me importaba. Lucía, mi hijo, ya no estaban. No quedaba nada. Me vi envuelto en la oscuridad que yo mismo había invocado. Y entonces lo entendí. Este era el verdadero precio. No era solo perder a mi familia, sino vivir con la certeza de que había sido mi propia mano la que los había alejado. Había cambiado todo lo que amaba por un poder que no podía sostener, y ahora me quedaba solo el vacío. De repente una presencia conocida apareció. No era el anciano, sino algo más antiguo y temible.
Sentí su mirada sobre mí, una figura que no necesitaba palabras para comunicar su poder. Su presencia era abrumadora, pero a la vez había en ella una cruel satisfacción, como si disfrutara viéndome caer en la desesperación más profunda. Te lo advertí, murmuró la voz resonando en lo más profundo de mi mente. Todo tiene un precio. Con esas palabras, la oscuridad se cerró por completo sobre mí. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo quedó atrapado en una espiral descendente de culpa y sufrimiento eterno. Sabía que no habría redención, que había cruzado una línea de la cual jamás podría regresar.